Muchísimo se ha dicho respecto a el conflicto del Estado chileno con el mundo mapuche. Y ya ponerlo así nos pone a nosotros como Radio Universidad de Chile en un lugar. Decir que es un conflicto entre el Estado chileno con el pueblo mapuche, porque inmediatamente estamos hablando de una situación histórica que ha tenido distintos personajes a lo largo del tiempo y del que aún sabemos muy poco. Es por eso que nos pareció muy importante poder conocer respecto al documental CAM Liberar una Nación, que se va a presentar hoy en el Teatro Principal de Matucana 100 en una función única a las 20 horas, y estamos con su director y le agradecemos muchísimo a Edgar que se haya hecho el tiempo para estar con nosotros. Edgar Juan Saldaña, bienvenido a Radio Universidad de Chile, ¿cómo estás? Muy bien, Antonella, muchas gracias por la invitación y feliz también de hablar del documental e invitar a la gente a que vaya porque para mí es una necesidad política Bueno, que vayan a ver este documental. de hecho quería partir por ahí porque el documental explicita que su punto de vista, ¿no? De que está hecho por Wincas, por no mapuches, y que hay una búsqueda entonces de entender este conflicto que lleva siglos, ¿cierto? Y cuyas consecuencias actuales siguen llenando constantemente los noticiarios y las agendas políticas. De hecho, han marcado de manera muy significativa estos primeros meses del gobierno del presidente Boric. ¿Por qué, Edgar, a ti como Winca, ¿cierto? Como no mapuche, te pareció importante contar esta historia? Bueno, yo de chico y hasta el día de hoy veía y veo las noticias de las acciones de sabotaje en la industria forestal, ¿no? Que principalmente reivindica la Coordinadora Arauco Mayeco. Hay muchas otras organizaciones, pero la principal organización es la Coordinadora, que tiene más de 20 años de historia. Y una vez empecé a leer sobre la Coordinadora, me di cuenta que efectivamente es una organización con mucha historia, que marca un antes y un después en la forma de recuperar territorio, porque ya no lo hace por la vía simbólica, como lo hacían organizaciones como ADMAPU, por ejemplo, en los 80, sino que va por la vía de los hechos. Y empiezo a buscar material audiovisual para profundizar aún más, pero no encuentro nada, solamente la de los noticieros que tienen una sola mirada, ¿no? Que es la mirada de los trabajadores forestales, de los daños económicos que eso conlleva. Pero bueno, yo decía, de alguna razón tienen que quemar los camiones. Si nadie quema camiones, así me levanto y voy a quemar camiones. Y ahí entonces nace este proyecto de hacer un documental sobre la Coordinadora Arauco Mayeco y conocer en profundidad su proyecto político, ideológico, y verlo también. Verlo es distinto también a leerlo, verlo en la praxis, verlo cómo viven dentro de predios forestales recuperados. Tener oportunidades como estar en el funeral de Camilo Catrillanca, que si bien no es de la coordinadora Arauco Mayeco, sí es de una comunidad autónoma como la Temucuicui. Y ahí, como Winca, se me empiezan a despejar un montón de dudas y de ignorancia, por sobre todo, porque vivimos en la ignorancia respecto a este tema. Y el documental tiene ese fin, ¿no? De explorar, de profundizar, de informar, porque para opinar y buscar una solución al respecto tenemos que conocer en profundidad lo que propone la coordinadora. Sí, ahora, eso mismo que tú dices, ¿no? Ya explicita de alguna manera lo complicado que es este conflicto, porque también cuando hablamos de la lucha del Estado chileno contra el pueblo mapuche, podríamos también hablar en plural, porque, claro, la CAM es, la Coordinadora Arauco Mayeco, es una de las muchas organizaciones de los mapuches que se han vinculado con este conflicto y que han buscado algún camino para poder dar cuenta, ¿cierto?, de las injusticias a las que han sido enfrentados históricamente. La CAM no es la única, y yo creo que esa es una de las cosas que también es interesante de tu documental, decir, yo me sitúo acá, me interesan ellos, ¿no? Entendiendo que hay muchísimos más. Ahora, la CAM ha sido
particularmente criminalizada de parte de los medios de comunicación, podríamos decir, y por lo mismo uno pensaría que tendrían tremendo nivel, muy justificado, de desconfianza de que llegue un documentalista joven a tratar de contar su historia. ¿Cómo hiciste tú para generar esas confianzas que permitieron que, por ejemplo, en la primera parte del documental podamos escuchar a Aitor Yatul contando las razones de la existencia de la CAM? Bueno, fue un trabajo de muchos años, de mucha diplomacia, que entender que efectivamente tiene muchos resquemores con el mundo Winca. De hecho, ellos me decían medio en broma, medio en serio, así si es que era Paco yo, ¿sí? Porque estaba ahí metido. Pero bueno, básicamente respetar mucho sus protocolos, preguntar mucho, preguntar en cada momento qué se podía grabar y qué no, porque por ejemplo los rituales no se pueden grabar por el tema de la cosmovisión de ellos. Y así de a poco ellos empezaron a comprender también lo que era hacer un documental, porque estaban acostumbrados al reportaje, ¿no? A estar un día y a la otra semana se publica algo. De hecho, eso fue un trabajo también muy duro de nosotros como equipo y yo como director, como principal interlocutor con Héctor Yaitul, de hacerle entender que estos son años, años de trabajo. Ayudó mucho también que le íbamos mostrando el material, ya para que ellos tomaran conciencia de lo que estábamos filmando, de la importancia de dejar registro, porque creo que este documental también es registro para la historia de Chile, para la historia del pueblo mapuche. Eh, por decirte solamente un ejemplo, nosotros tenemos imágenes de Pablo Marchand, que hay que recordar que fue asesinado el año pasado, el 9 de julio del año pasado, por la policía. Él era un huichafe de la CAM que estaba en una acción de sabotaje, y nosotros tenemos imágenes de él no solo como Huaychafe, sino también como una persona que estaba ayudando en las cosechas de papa, y eso es lo que hay que entender también del proyecto de la coordinadora, que las acciones de sabotaje serán el 5% de su proyecto político. Todo el resto es un trabajo de campo, de recuperar un predio forestal y de dejar que Carabineros no entre, de estar haciendo un acto ilícito para el Estado, pero para ellos tiene un total sentido porque eso era del abuelo, y hay muchos testimonios dentro del documental que reflejan todo eso. Hay que entender que detrás de este mote de terroristas hay personas con trayectorias de vida, como la trayectoria del mismo Pablo, que decide eh, meterse en este proyecto político y entregar su vida por completo. O sea, él tenía plena conciencia, y todos los de la CAM tienen plena conciencia de que por la lucha de liberación mapuche, ellos o se van presos o pueden morir. Y aún así están dispuestos a seguir. Y eso hay que entenderlo. Y para hacer eso tiene que ser algo muy profundo. Ahora, ahí aparecen un montón de cosas en tu respuesta, Edgar, que nos ayudan a acercarnos a entender un poco esta cuestión que de verdad es muy, muy complicada, porque tiene muchas aristas, ¿no? Y tú armaste el documental en 4 partes que podemos ir acercándonos a distintas de ellas. Y una de esas, a propósito de que tú dices que parte de la CAM tiene que ver con actos, ¿cierto?, que son considerados delitos y que tienen que ver con oponerse, ¿cierto?, a las forestales. También uno piensa, bueno, pero a partir de esa decisión, ¿cierto?, que hace la CAM, que tú muestras en el documental, decir, bueno, vamos a usar esto. No necesariamente entenderlo como lucha armada, pero sí como lucha contra los objetos, ¿cierto?, que han usurpado la tierra de nuestros ancestros. Ok, ahí hay una cosa. Luego vemos cómo el Estado chileno y las forestales mismas y los camioneros han aprovechado de esa parte, ¿cierto?, de las expresiones de la CAM en su lucha para hacer negocio. Por un lado, sabemos, de hecho acaba de hace poquito de salir el primer caso de un camionero que fue encontrado culpable de autoboicot, de quemar su propio camión para poder cubrir los seguros. Ya sabemos que esas cosas están empezando a salir.
O sea que no todo camión quemado en el Gualmapu ha sido quemado por mapuche. Esa es una cuestión que es importante poner. Y tú hablas de eso también en el documental de, por ejemplo, el caso Huracán, ¿no? De cómo se fueron creando discursos mediáticos y policiales para aprovecharse de esta lucha y generar una mirada política, ideológica respecto a lo que está sucediendo ahí. También es un tema muy, muy importante y muy difícil de trabajar. ¿Cómo escogiste seleccionar material para ir armando ese discurso? Bueno, en la Operación Huracán, un capítulo muy importante dentro del documental, en primera instancia porque me permite a mí como Winca, como chileno, despegar toda mi subjetividad, por decirlo así. Porque ahí estoy hablando de algo que me compete totalmente. Todo el resto para mí significó, para el equipo, escuchar, absorber, aprender, ¿ya? Y mostrar. Obviamente, la subjetividad siempre está todo el rato, pero en ese capítulo de la Operación Huracán eh, pude desplegar yo también cómo funciona el Estado chileno a nivel discursivo, no solamente en la Operación Huracán, sino que al principio del documental se explicita cómo el Estado chileno en el siglo XIX ocupa la Araucanía. ¿Por qué ocurre? Eso también se sabe poco. ¿Por qué efectivamente ocurre esa ocupación? Porque con la corona española, el pueblo mapuche había llegado a un acuerdo, habían establecido fronteras. El problema empieza con el Estado chileno, ¿ya? Y el Estado chileno sabía que allí había otra nación aparte, ¿ya? Entonces ahí entra todo un discurso de la élite, sobre todo santiaguina, es una tesis de Jorge Pinto que establece en el documental, que dice, ok, sobre todo con Benjamín Vicuña Maquena, que era el principal promotor de ocupar la Araucanía. Tenemos que hacer desaparecer esta raza, incorporarla a la nacionalidad chilena, ¿ya? Porque tenían la idea europea, ¿no? De que los mapuches eran barbarie y que no ocupaban las tierras, que había que producirlas y que nuestra identidad tenía que ser homogénea, ¿ya? La diversidad no era un tema. Y ahí empiezan una serie de artilugios jurídicos y violentos también en los hechos para ocupar la Araucanía. Y eso se ha ido reproduciendo sistemáticamente, y no solo, ojo, no solo con el pueblo mapuche, sino que también con luchas y revueltas del pueblo chileno, donde el Estado intenta apaciguar tanto a nivel discursivo como a nivel de violencia física armada. Y ahí la Operación Huracán aparece, pero ya con un nivel de absurdez, por decirlo así, ¿ya? Que yo retrato porque ya es absurdo la forma en cómo intentan hacer que encarcelar falsamente con cargos falsos a principales dirigentes del pueblo mapuche. Entonces también efectivamente hay que tener mucho ojo de la información que nos entregan los principales medios de comunicación. Y hay que tener claro, la CAM, cada vez que hace una acción de sabotaje, la reivindica. Ellos dicen, nosotros fuimos. Claro. Y eso hay que tener ojo. Y claro, y además también hay que ver quién auspicia algunos noticieros de nuestra televisión. Yo creo que ahí cuando uno empieza a decir, ah, espérate, pero ¿por qué este lugar, por qué la maderera están auspiciando, no? La CMPC cuando, recordemos que, no sé si todavía, pero hasta hace muy poco estaba auspiciando el noticiero de Canal 13, y inmediatamente dije, entonces hay que fijarse aquí cómo empiezan a cubrir esto, ¿no? Pues si está auspiciando uno de los involucrados, ¿cierto? En uno de los principales temas contingentes de nuestro país, habría que poner atención. Ahora, el documental termina con algo que me parece que es muy interesante mostrar, ¿cierto? Y que tiene que ver con la cosmovisión del pueblo mapuche. Yo recordaba lo revelador que fue para mí cuando leí Recado Confidencial a los chilenos de Licura Chihuelaf, donde él nos ayuda a entender cuál es la relación del pueblo mapuche con la tierra,
¿Y por qué desde nuestra mirada hiperproductivista decimos, no, pero es que no le sacan provecho, no la están ocupando, ¿no? Y él explica cómo, como también tú haces en el documental, que hay otra relación con la tierra, que por lo tanto no es una relación de que hay que estrujarla, sino que es de la madre, a la que hay que cuidar, a la que hay que saber mantener, cosa que ha demostrado ser muchísimo más eficiente a la larga, ¿no? Edgar, para cerrar, y en esa línea, ¿no? ¿Por qué te parece que es importante ver hoy además que es la única función que está anunciada, ¿no? De CAM Liberar una Nación, hoy a las 20, ahí en Matucana 100. ¿Por qué te parece que este documental puede ser interesante, valioso, útil para el Chile que está en este proceso particular de lo que está pasando en el Gualmapu hoy, pero además en este proceso constituyente? Claro, es fundamental esa pregunta y principalmente nuestro principal argumento, bueno, hay muchos, pero yo me iría principalmente por dos. El primero es que para que la opinión general y las autoridades también, yo creo que este documental lo tienen que ver tanto autoridades como público general, sepan qué es lo que está ocurriendo con organizaciones y cómo piensan y cuál es su trasfondo político, y sepan llegar a una solución, yo creo que este documental ayuda a eso. Y nosotros como ciudadanos poder opinar al respecto, conocer en profundidad, uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo en su forma de actuar y de vivir, pero sepamos con conocimiento de causa cuál es el proyecto político de la coordinadora Aura Comayeco. Es decir, ellos han sacado hasta un libro. Dime qué partido político ha sacado un libro trazando líneas de cuál es su concepción. Y efectivamente, dentro de esa concepción hay que entender que la espiritualidad está anclada totalmente a la recuperación de territorio. Ellos siempre dicen, nosotros no recuperamos territorio por recuperar la tierra simplemente, sino que aquí hay cerros, aquí hay agua que tiene vida, que son espíritus que nos protegen. Y eso es fundamental también que se entienda. Y otro de los argumentos importantes para ver este documental, el principal conflicto aquí es la industria forestal, es la expulsión de la industria forestal. Y eso nunca se ha puesto sobre la mesa en el debate político. Y ahí voy al otro tema, al otro argumento. Si nosotros queremos sobrevivir como especie, ¿ya? O sea, innumerables estudios sobre el cambio climático han dicho no podemos seguir con la economía extractivista que tenemos, o si no nos vamos al precipicio. Bueno, un proyecto político como el de la Coordinadora Arauco Mayeco nos da a visualizar otras formas de habitar el mundo, de entender la vida, ¿ya? Y hay muchas otras formas de producir, ¿ya? Pero en armonía con la naturaleza. Hay que entender que la industria forestal es explotación, explotación, explotación. No se deja descansar la tierra. Apenas nace un pino, crece un pino, lo cortan y vuelve a crecer otro. Y la tierra por un ritmo natural, y eso también yo lo aprendí en los viajes, pero también es como obvio, ¿no? No, y además que son especies que se comen todo lo que hay alrededor. Bueno, se nos va el tiempo, así que les invitamos a que ustedes vean el documental CAM Liberar una Nación hoy. La única función es hoy, hasta ahora. Luego, ojalá que este documental se pueda ver y encuentre otros caminos para acercarse a más y más audiencia, pero hoy en el Teatro Principal de Matucana 100, a las 20 horas, CAM Liberar una Nación, hemos conversado con su director, Edgar Van Saldaña. Muchas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Gracias, Antonella, por la invitación y ojalá la gente pueda ir, que llenemos ese teatro y también síganos en Instagram, @camdocumental. Ahí estaremos informando. Muchas gracias, Edward. Nosotros nos vamos rápidamente y nos encontramos mañana a las 10 en un nuevo semana.